Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Soy Tu Nombre y hoy vamos a hablar sobre un tema que afecta a muchos países alrededor del mundo, las crisis de deuda. En un mundo interconectado, entender cómo y cuándo un país puede estar en crisis de deuda es crucial, no solo para economistas, sino para todos nosotros. Así que si alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo saber si un país está en crisis de deuda? Quédate con nosotros porque en los próximos 5 minutos te daré las claves para identificarlo. Pero antes de profundizar, quiero que pienses en esto. ¿Qué señales crees que pueden indicar que un país está en problemas financieros? ¿Es solo una cuestión de números o hay otros factores en juego? Vamos a descubrirlo. Para entender si un país está en crisis de deuda, primero debemos conocer algunos conceptos clave. Una crisis de deuda ocurre cuando un país no puede pagar sus deudas, ya sea porque no tiene suficiente dinero o porque el costo de la deuda se vuelve insostenible. Aquí hay algunas señales que pueden indicar que un país está en crisis de deuda. 1. Aumento en la relación deuda/PIB. La relación deuda/PIB es uno de los indicadores más importantes. Un aumento significativo en esta relación puede ser una señal de advertencia. Por ejemplo, si un país tiene una deuda del 60% de su PIB, puede ser manejable. Pero si esa cifra salta al 100% o más, es un indicativo claro de que el país podría estar en problemas. La crisis de deuda de Grecia en 2010 es un claro ejemplo, donde la relación deuda/PIB superó el 170%. 2. Déficit fiscal elevado. Un déficit fiscal ocurre cuando los gastos del gobierno superan sus ingresos. Si un país tiene un déficit fiscal persistente, esto puede llevar a un aumento de la deuda. Por ejemplo, en Argentina, el déficit fiscal ha sido un problema recurrente, contribuyendo a su crisis de deuda en varias ocasiones. 3. Dificultades en el pago de intereses. Cuando los países tienen problemas para pagar los intereses de su deuda, es una señal alarmante. Esto se puede medir a través de la tasa de interés que deben pagar. Si un país tiene que ofrecer tasas de interés muy altas para vender bonos, eso puede indicar que los inversores no confían en su capacidad para pagar. Un caso notorio es el de Venezuela, donde la alta inflación y la inestabilidad política llevaron a tasas de interés exorbitantes. 4. Devaluación de la moneda. Una moneda en depreciación puede ser un signo de crisis. Si un país ve que su moneda pierde valor frente a otras, esto puede aumentar el costo de la deuda en moneda extranjera, agravando la crisis. Por ejemplo, el colapso del bolívar en Venezuela ha hecho que el país tenga que pagar mucho más por su deuda en dólares. 5. Caída en las reservas internacionales. Las reservas internacionales son cruciales para la estabilidad de un país. Si un país está usando sus reservas para pagar deudas o mantener su moneda, puede estar en riesgo. Una caída drástica en las reservas de un país suele preceder a una crisis de deuda. En 1997, Tailandia experimentó una crisis cuando sus reservas cayeron drásticamente, lo que llevó a una devaluación de su moneda y al colapso financiero. 6. Descontento social y protestas. Aunque no es un indicador financiero, el descontento social es una señal clara de problemas económicos. Cuando la población comienza a protestar contra las medidas de austeridad o el aumento de impuestos, esto puede ser un indicativo de que un país está enfrentando una crisis de deuda. Las protestas en Grecia durante la crisis de deuda son un ejemplo claro de cómo la economía afecta la vida diaria de las personas. Entonces, hemos visto que una crisis de deuda puede manifestarse a través de varios indicadores, desde cifras económicas hasta señales sociales. Es importante recordar que no hay un solo factor que determine si un país está en crisis, sino una combinación de ellos. En resumen, para identificar si un país está en crisis de deuda, debes observar la relación deuda/PIB, el déficit fiscal, la capacidad de pago de intereses, la estabilidad de la moneda, las reservas internacionales y el clima social. Ahora que tienes esta información, te animo a que observes el contexto económico de los países que te interesan. La economía global está interconectada, y entender estos indicadores puede ayudarte a comprender mejor el mundo que nos rodea. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Déjanos en los comentarios tus opiniones sobre este tema o cualquier pregunta que tengas. Hasta la próxima, y recuerda que el conocimiento es poder.